Aquí en estas riberas donde atisbé la luz por vez primera, dejo también el corazón. No pasará otra onda rumorosa del río, no quedará este chopo envuelto en fuego verde, no cantará otra vez el pájaro en su rama, sin que deje en el aire todo el amor que siento. La escritura, la lectura son algo consustancial a mi vida desde la infancia. En este edificio que tenemos aquí, que es el ayuntamiento, estuvo la sede primera de la biblioteca, y la biblioteca municipal de La Bañeza fue para mí algo esencial. Yo me pasaba ahí las horas, los balcones estaban abiertos, sonaba la banda municipal abajo y en la plaza había acacias, subía el aroma, el perfume de las acacias, o sea que esa atmósfera ha quedado para mí imborrable, ¿no? La España de mi juventud o antes de mi adolescencia, uno cuando es adolescente o es niño incluso, quiero decir que es una etapa que está entre la realidad y el sueño, ¿no? La misma Bañeza no es ahora la de entonces, era una ciudad con muchas huertas, era una ciudad muy volcada al río, el río era nuestra piscina, era el mundo de los sotos, de los chopos, el mundo del monte. La Bañeza es una tierra de transición entre la ribera y el monte, el pinar, y es ese mundo idílico en lo positivo. Lo negativo de entonces, pues las carencias propias de la época. Yo a veces cuento que me recuerdo ir con la cartilla de racionamiento todavía a por el pan. Yo he dicho que el poema ideal es aquel en el cual el poeta siente y piensa en igual medida, ¿no? Entonces, el poema siempre está en ese límite entre el sentir y el pensar. Yo no concibo solo la poesía como expresión de sentimientos. Entonces, bajo este punto de vista, sí hay una etapa metafísica que empieza con Astrolabio y luego hay una tercera etapa ya de carácter más humanista, ¿no? Más de regreso a la realidad. En mi obra es uno de los grandes temas junto a la naturaleza, el tema del eterno femenino, ¿no? La mujer como ser con muchos significados, cerca de lo telúrico, cargada de simbología. María Zambrano pues ha sido una de mis maestras, ¿no? Uno de mis maestros. Yo he tenido dos, uno Vicente Aleixandre, más en el campo del pensamiento, de la literatura, y María Zambrano más en el campo metafísico, ¿no? Del ensayo, del pensamiento. Era una persona que, como yo decía, hablaba como escribía y escribía como hablaba, y tuvimos la verdad, una relación muy bonita hasta su muerte, ¿no? Cuando regresé a Salamanca me dijeron ¿por qué regresar a Salamanca cuando están las grandes ciudades, los grandes poderes, los grandes medios? O por qué, a veces me dicen aquí, ¿por qué siempre vuelves, no acabas de romper los vínculos? De mi generación, de mi pandilla, éramos 10 y solo uno vive aquí, pero siempre la verdad es que hay este regreso a las raíces, porque lo que sí es cierto es que yo he procurado proyectar esas raíces, es decir, no he querido quedarme en el ámbito de lo local, porque creo que hay dos Bañezas, o hay dos formas de hacer Bañeza y de hacer León, ¿no? Una estar aquí alrededor de la farola, y otra cosa es estar llevando a la Bañeza y a León por el mundo, ¿no? Quiere decir que es muy emocionante que estés en Pekín, en una universidad, y que de repente en el coloquio alguien levante la mano y te diga ¿qué es esto de la literatura de León? ¿Por qué en León? ¿Cómo lo explica usted? ¿Y ahora qué diría de ahora? Bueno, pues el ser humano progresa, el ser humano va hacia adelante. Quiero pensar que estamos en una época esperanzada, pero a la vez vivimos unos tiempos en los que
por decirlo simbólicamente, todo se está atomizando, ¿no? Se atomiza y se tritura el pensamiento, los sentimientos, las costumbres, las culturas, los pueblos, Europa, el planeta. Quiere decir que hay este proceso un poco, yo lo llamo de atomización, ¿no? Entonces parece como si el ser humano estuviera perdiendo sus raíces, ¿no? Lo observamos, por ejemplo, en la información, ¿no? La información va dando saltos, alguien quiere que vaya dando saltos repentinamente, estamos hablando de Gaza y de repente nos hablan de la gripe A y todo el planeta se pone a hablar de la gripe A y de repente pues pasamos a hablar de qué sé yo, de Afganistán y vemos que hay esta manipulación informativa que nos hace sentirnos un poco títeres de ese poder que está ahí en la sombra. Bueno, yo observo desde hace 4 o 5 años que hay un cierto cambio de estética, ¿no? Llevábamos unos años, quizá demasiados años, casi 2 décadas, con esta presencia un poco excesivamente marcada de lo que se entiende por poesía de la experiencia y por un poema que ya habían hecho los autores del 50, ¿no? Y ahora desde hace 5 o 6 años pues hay una apertura, hay una mayor libertad, se vuelve a la cultura, a lo metafísico, reconocemos más la personalidad de cada autor y desaparece un poco el gregarismo, ¿no? Este gregarismo de tener una visión del poema única y exclusiva, ¿no? Y abrazaba la luna el patio, los tejados, cuando salté la tapia rota y entré en la casa donde un día atisbé la luz por vez primera. Qué llaga tan tremenda, qué asombro inesperado para el que espera alivio buscando en el recuerdo.